Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy su asesora en esta materia y me va a dar gusto estarlos acompañando durante estas 3 semanas y media. Y sobre todo esta sesión va a ser para aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener sobre los retos que van a entregar. Vamos a iniciar con las recomendaciones básicas. Las primeras recomendaciones que tengo para ustedes, la principal es que revisen todos los avisos de plataforma, porque los avisos es el medio de comunicación que ustedes tienen con sus asesores en todas sus materias. Y esta pues no es la excepción. Desde el primer día de la materia he colocado avisos para estar en contacto y bueno, además ustedes saben que todas las dudas que tengan me pueden escribir directamente al mensajero de plataforma y también en el correo institucional, que yo dentro de las 24 horas trataré de dar respuesta lo más pronto posible a las dudas que tengan. Y ya de los retos que ustedes se entreguen, pues yo tengo 48 horas para calificar y retroalimentar. Entonces, la primera recomendación es esa, que ustedes revisen todos los avisos de plataforma. Para continuar, bueno, les comento que en nuestra materia está conformada de 5 retos. El primer reto está en la unidad uno y corresponde a un cuestionario. Ahí no hay mayor dificultad, solo tienen que revisar los contenidos y en base a ello contestar el cuestionario que aparece en plataforma. A estas alturas se entiende que ya la mayoría debió haber contestado el cuestionario porque les compartí un cronograma de la materia en el orden que deben ir llevando para que tengan un avance significativo y el aprendizaje pues sea de acuerdo a estos tiempos. Hay veces que los estudiantes me dicen, es que por mi trabajo no puedo entregar y entonces esperan hasta el último momento para entregar todos los retos en el último día, ¿no? Pero eso es lamentable, ¿no? Les voy a decir por qué. Porque hay veces que le destinan muy poco tiempo a la elaboración de los retos y ya los hacen muy rápido y ya no cumplen con los objetivos que se plantean en cada reto. Ya no se cumple el objetivo y no cumplen con las rúbricas de calificación. Y ese es un gran problema. Cada reto lleva un tiempo de elaboración porque lleva un tiempo de estudio y preparación, esa formación que ustedes necesitan como estudiantes de derecho para poder aplicarlo con posterioridad en la vida profesional. Entonces, por eso es que se plantea este cronograma. A estas alturas, ya el día de mañana, viernes, sería el último para hacer el cuestionario. Claro, ustedes en plataforma queda habilitado para que sigan contestándolo, pero sería un gran avance que ustedes ya lo terminaran en esta misma semana. Nos vamos a abocar entonces a los demás retos del 2 al 5, que esos sí los tienen ustedes que elaborar, son actividades que deben cumplir con las rúbricas. El reto 2, 3 y 4 pertenecen a la unidad número 2 y las pueden iniciar a partir del día de mañana con su entrega y participación. Y el último reto, que es el 5, corresponde a la unidad número 3 y ese lo pueden estar entregando a la siguiente semana. Entonces, vamos a iniciar explicando sobre el reto número 2. El reto número 2 corresponde a una participación en un foro. Este foro va a estar habilitado a partir del día de mañana desde las 0 horas, iniciando el día, y va a estar organizado por equipos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es entrar al foro en el reto 2, revisar muy bien las instrucciones. Hay indicaciones que les estoy dando ahí en un primer mensaje, buscar el equipo en el que ustedes están y ahí es en donde tienen que hacer ustedes su participación. ¿En qué consiste? Consiste en contestar dos planteamientos. El primero, identificar a los sujetos de derecho internacional de una convención que es la que van a analizar. ¿Cuál es esta convención? Es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Yo les estoy proporcionando ahí en plataforma, aparece un documento de 3, 4 hojitas.
en donde vienen los antecedentes más básicos de esa convención. Cómo es que se creó, cuándo fue aprobada y vienen todos los sujetos que participan en ella. Ustedes lo que deben hacer es identificarlos y en base a ello contestar los dos planteamientos. Nada más que aquí hay una situación que como la información es muy breve, bueno, ustedes lo que deben hacer es investigar más sobre estos sujetos y la convención para poder ampliar sus respuestas, ¿no? Entonces, ese planteamiento primero lo van a contestar con su equipo en el grupo que les corresponde y después van a retroalimentar a dos compañeros sobre el tema. El segundo planteamiento es identificar las funciones que cada uno de estos sujetos realiza. Esas funciones deben ser específicas de la convención analizada, porque hay veces, ¿no? Que, por ejemplo, le ponen ahí, bueno, participa los estados de las Naciones Unidas. Es uno de los sujetos, pero ponen sus funciones en general que desempeñan estos estados en todo el ámbito internacional. No, eso no queremos porque eso pues ya viene en contenidos de plataforma. No, lo que queremos es investigar específicamente en la convención analizada qué funciones tienen estos sujetos. ¿Sí? Esos son los dos planteamientos que van a contestar ahí en el equipo que les toca y esperar a que los demás participen para retroalimentarlos. ¿Sí? Para el foro son 10 días. Inicia la participación el día de mañana, 13 de junio, y el último día para participar es el domingo 22 de junio. Entonces, si ustedes tienen 10 días, pues no se aceleren con querer entregar su reto el mismo día de mañana, porque eso sería imposible, ¿sí? Para eso tienen 10 días y deben tener paciencia porque los trabajos en equipo son así. No todos van a participar en el primer día, que es mañana. Pueden hacerlo el día sábado, domingo, lunes. ¿Cuántos días pueden ustedes esperar? Porque luego muchos me preguntan, maestra, ya estamos en el tercer día y nadie participa. ¿Puedo entregar mi reto? No, por supuesto que no, porque si ustedes entregan un reto así, pues va a estar incompleto. Entonces, ustedes deben esperar por lo menos 8 días. Bueno, por lo menos 7, ¿no? Máximo 8. ¿Por qué? Porque todavía les quedan 2 días más. Ustedes pueden perfectamente avanzar con su actividad. Lo único que les va a faltar es la retroalimentación a sus compañeros de equipo. La retroalimentación la van a hacer, hay requisitos para hacer la retroalimentación. Ajá, un poquito. La retroalimentación, fíjense, están en un foro de conocimientos. Ah, perdóneme. Sí, Ahí es donde tengo la duda, asesora, porque justo lo que ahorita comentaba, si nosotros subimos la participación y luego muchos compañeros de nuestro equipo no participan, ¿no podemos hacer la retroalimentación en otro equipo que no sea el nuestro? sí, pero hasta el octavo día. Ah, ok. La otra duda que tengo, nos comenta que tenemos 10 días para entregar este reto. En este caso, ¿puedo dejar en stand-by el reto número 2 y seguir con el reto 3 para esperar que mis compañeros puedan hacer sus participaciones? Claro que sí, porque acuérdense que el reto 2, 3 y 4 tienen 10 días para entregarlos los tres retos en el cronograma, desde O- desde mañana hasta el 22 de junio para tener derecho a dos envíos. Si lo entregan después del 22, o sea, el 23, ahí ya solo van a tener un intento para hacerlo, un solo envío. Pero para que tengan los dos, claro que pueden avanzar desde mañana con esos tres retos. Nada más que en el reto 2, como es este foro, pues les pido paciencia, ¿no? Para eso son los 10 días. Si en el octavo día ustedes ven que de su propio equipo nadie participa, hasta entonces pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, ¿sí? Bueno. Y, Ujú. y hasta el 10.º día es cuando enviamos el reto 2.
o si hay participaciones antes de mi equipo, ya puedo yo enviar el trabajo antes de los 10 días, siempre y cuando mi equipo ya haya participado. Claro, claro, por supuesto. Si por ejemplo Ok, en su equipo ya participaron dos, tres y ustedes pueden retroalimentarlos y ya tienen toda la información, ya pueden entregar su reto. ok, muchas gracias, asesora. Sí, de nada. Y además, pues es lo mejor porque aquí lo que se califica, los puntos que aparecen en la rúbrica, lo que cuenta es que participen en su equipo, que se animen a participar. Incluso ahí en plataforma, ustedes tienen el mensajero, pueden mandarle mensaje a sus compañeros de equipo, decirles que participen para que avancen, alentarlos, ¿no? Porque de eso se trata la participación en equipo. Ahora, voy a hacer otra precisión. Este es un foro de conocimientos. Hay muchos tipos de foros. Hay un tipo de foro que es meramente informativo, para dar información. La gente pregunta, otros contestan y así, ¿no? Este no es un foro de ese tipo, ni tampoco es un foro de socialización, como para ser amigos, yo me llamo, mis gustos son, no, no, eso no. Como es un foro de conocimientos, ¿cuál es el objetivo? Compartir conocimiento y de esa manera van a estar retroalimentando a sus compañeros. Yo he observado que hay veces que cuando ya les ganó el tiempo, en el noveno, décimo día, mensajito. Compañero, estoy de acuerdo contigo, muchas felicidades por tu participación. Punto, eso es todo. Eso no es retroalimentación, porque no le están compartiendo ningún conocimiento a su compañero. Y para decirle que su trabajo está muy bien sin haberlo revisado, eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? Porque si en el suyo están preocupados de entregar en el último momento, menos es creíble que hayan en realidad revisado los contenidos de todos sus compañeros y en el último momento están poniendo un mensajito así. Entonces, no, aquí, ¿cómo sería la retroalimentación? Bueno, de lo que ustedes hayan investigado, otras páginas, otras fuentes distintas al documento que yo les compartí, eso es lo que le van a compartir a su compañero. Por ejemplo, investigué un caso que se resolvió en base a este convenio de tal país con este otro país que comparten cursos de agua, por ejemplo, ¿no? Y se resolvió de esta forma y encontré esta sentencia en donde el resultado fue este, lo explican con sus propias palabras, breve, conciso, y señalan la fuente de consulta. O sea, la fuente de donde obtuvieron esa información, que puede ser una página de internet, un documento digital o un libro, a lo mejor tienen un libro en casa, ¿no? Bueno, tienen que señalar la fuente, porque ese es el requisito de los lineamientos del foro. Si yo comparto una información y le digo, creo que estás equivocada porque yo creo esto, bueno, puede ser que la que esté equivocada sea yo y no mi compañero, ¿no? Y entonces, ¿cómo sustento las afirmaciones que yo le estoy haciendo sobre tales o cuales sujetos? No, no, yo no Con- puedo opinar sobre información que no tengo la certeza de ese conocimiento. Ujú. O con las jurisprudencias que hemos estado investigando en otras materias anteriores, pues ya más o menos por lo que usted me está comentando, estoy recordando que en algún momento vi algunas jurisprudencias justo para sustentar las demandas de algunos países con otros por esa situación. ¿En qué se basaban? Claro, muy bien, así, exactamente así. Mm. Jurisprudencias, claro que estén relacionadas con el tema, ¿no? Que tengan aplicación y así tú estás cumpliendo esa función de retroalimentar a tu compañero, ambos comparten ese conocimiento y además lo estás sustentando en fuentes fidedignas de consulta. Sí, así es. Entonces, ese es el objetivo principal del foro de conocimientos. Las dos retroalimentaciones deben ser así, dos diferentes, porque si se comparte el mismo conocimiento, pues ya, ese ya está compartido, otro distinto a otro compañero. Tampoco se vale compartir la misma información que tiene el documento de consulta de plataforma, porque entonces no se investigó más y esa información pues ya la tienen todos los alumnos del grupo. Entonces, eso no sería tampoco retroalimentar.
¿no? Bueno, esos serían los objetivos principales de este reto número 2, participar en el foro y también otra cuestión importante que la segunda parte, una vez que ya contestaron los planteamientos y ya retroalimentaron a sus compañeros, es el documento de Word que lleva una estructura, lleva un orden. Primero es la portada. Luego la respuesta a los planteamientos que ustedes pueden capturar. Ahí no son capturas de pantalla de la participación. Esa es la respuesta de sus planteamientos e incluso si alguno de sus compañeros los retroalimentó con información valiosa, la pueden agregar a su documento porque se retroalimentaron de lo que ellos compartieron. Claro, sustentando al final referencias en APA. Luego, número 3, las capturas de pantalla de la retroalimentación. Ahí sí son capturas de pantalla de lo que ustedes retroalimentaron a sus compañeros. 2. Y finalmente, la conclusión que debe ser de 150 a 300 palabras de argumentación, porque ustedes pues van a ser abogados. Y ustedes saben que el abogado debe argumentar muy bien su postura, sus opiniones, sus respuestas, y de eso se trata, como esta es una actividad formativa, que ustedes vayan desarrollando esa habilidad de argumentar. Entonces, eso debe ir en la conclusión, la importancia que tiene esta aplicación en materia de derechos humanos. Ese es el objetivo principal. Y finalmente vienen las referencias, citas y referencias en APA. Aquí quiero hacer una precisión. Muchos estudiantes no le han dado la importancia que tiene al manual APA, pero vaya que sí la tiene porque es para sustentar todos los contenidos. Si ustedes al final, al terminar la licenciatura, si es por promedio su titulación, qué bueno, pero habrá quienes sí tengan que hacer una tesis o tesina y hay que sustentar esa información, hay que aprender a utilizar el manual. Yo en plataforma, al terminar esta sesión, aparte que voy a compartir las grabaciones, también les voy a compartir el manual APA de la UVEC de la versión 2023. Ustedes también pueden descargar el manual en los retos 3 y 4, también aparece, pero sí deben leerlo. Es básico. Muchos saben hacer referencias y las ponen al final, las referencias de los libros que leyeron, pero no saben hacer las citas. Hay que leer el manual. En el manual vienen muchísimos ejemplos de cómo se hace referencia de una página web, de un libro digital, de un video en YouTube. Y luego viene la cita, cómo la cita es corta y se coloca exactamente en la parte de la información utilizada. Entonces deben hacer los dos, tanto citas como referencias. Además que aparecen en la rúbrica de calificación de los retos 3, 4 y 5. Entonces es fundamental, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con de este reto número 2, ¿ya no hay dudas? No, solamente la duda era esa, ¿a quién iba yo a retroalimentar si no había participación en mi grupo? Pero pues ya aclaré la duda. Ok, muy bien. Gracias. Sí. Entonces continuamos con el reto número 3. Bueno, este reto versa sobre los tratados internacionales y aquí deben ustedes elaborar un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Bueno, pues es un escrito tipo estilo prosa en el que el autor expone o analiza un tema y lo hace de acuerdo a su postura, a su forma de ver y analizarlo, y lo expone y lo defiende con sus propias argumentaciones. Generalmente tiene una estructura y es la que debe de llevar su ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cuál es el tema que ustedes van a analizar en su ensayo? Bueno, tienen dos opciones. Pueden leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahí están los enlaces para que puedan ingresar. Los deben de leer cualquiera de los dos. Y una vez que lo hayan analizado su contenido, de qué se trata, cómo surgió, etcétera, bueno, inician con su ensayo. Primero viene la introducción. En esta parte, ustedes deben de revisar los antecedentes del tratado internacional.
los antecedentes, de qué se trata, cómo se creó, y ahí pueden ustedes hacer una cuartilla completa sobre la introducción. Todo debe versar toda la introducción sobre ese tratado. Luego sigue el desarrollo completo. El desarrollo pueden ser hasta 3 cuartillas, porque acuérdense que son 5 cuartillas para el ensayo. Entonces, en la primera ya tenemos la introducción. En las otras tres, el desarrollo. ¿Y y sobre qué debe versar el desarrollo? Bueno, ustedes deben analizar los derechos humanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Constitución tiene muchos derechos humanos, están generalmente del artículo 1 al 29, y elegir los que ustedes quieran, los que consideren que son más importantes, los que más les llamen su atención. Por ejemplo, la vida, la libertad, el trabajo, la educación, los que ustedes quieran. Y una vez que lo hayan leído y ubicado en qué artículo se encuentra, lo van a analizar con sus propias palabras y luego lo van a relacionar con el contenido del tratado internacional que eligieron para análisis. Si eligieron la Declaración Universal, bueno, busquen ese derecho. ¿En dónde está en la Declaración Universal? Y relacionen ambos contenidos, en qué se parecen, están previstos de la misma forma o no, cuál es la diferencia, etcétera. Y una vez que hayan hecho esa explicación, toman otro derecho y así los que les alcance a analizar en esas 3 cuartillas. ¿Sí? Una vez que terminen de analizar esos derechos, viene la conclusión que la pueden hacer en la última cuartilla y van a manifestar la importancia que tienen los tratados internacionales en general y su influencia en el marco jurídico mexicano. Acuérdense que el Estado mexicano es uno de los estados que más tratados internacionales ha ratificado, aproximadamente 206 tratados internacionales. Y bueno, ¿y qué importancia han tenido estos en el marco jurídico mexicano? Cuando decimos marco jurídico mexicano, no nos referimos solamente a la Constitución, obviamente a ella porque es la de máxima jerarquía, pero después siguen las constituciones estatales, las leyes secundarias, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están las leyes de los estados que tienen, hay comunidades indígenas, ¿no? Los sistemas normativos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es el marco jurídico. Bueno, ¿qué importancia, qué impacto tienen estos tratados en el marco? Y finalmente vienen las citas y referencias en APA que no se les deben olvidar. Mínimo van a ser 2 referencias, la de la Constitución y la del tratado y sus citas. Acuérdense que el manual APA maneja para los nombres de leyes, que van a estar manejando estos nombres para no estar repitiendo a cada rato, Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y luego otra vez y otra vez. Bueno, maneja los acrónimos, pero el acrónimo que es la cita también debe estar redactado en la referencia. Ahí viene muy bien explicado cómo se hacen las citas y las referencias de las normas, ¿sí? Bueno, mínimo esas dos. Si utilizan alguna otra fuente, bueno, pues hay que hacer la cita y la referencia. Otra recomendación muy importante en este reto número 3 es no se transcriben los artículos ni de la Constitución ni del tratado, porque hay veces que cuando van a analizar, por ejemplo, el derecho a la educación que está en el artículo 3.º, y copian todo el artículo 3.º, no, pues ahí ya se les fue todo el desarrollo de su ensayo y no se trata de copiar y pegar, sino que ustedes con sus propias palabras desarrollen el tema. Entonces, como lo van a explicar con sus propias palabras, pues no tienen por qué transcribir los artículos. Además, déjenme decirles que el copiar mucho contenido de una fuente los puede llevar a incurrir en un tipo de plagio. En el manual APA nos explica todos los tipos de plagio que existen y a veces incurrimos en estos tipos de plagio por desconocimiento, por ignorancia del manual, porque no lo hemos leído. Entonces, lo que se trata es de que ustedes lean todos los tipos de plagio para que no incurran en ninguno de ellos. Hay un tipo de plagio que se llama
plagio por extensión. Y es cuando ustedes copian más del 50% del contenido de su ensayo, o sea, porque significa que más del 50% no es de su autoría, sino son textos pegados de otros autores y ahí es cuando incurren en ese tipo de plagio. Entonces, no incurran en él, no copien contenidos, solo básense en ellos para explicar, ¿sí? Para que no, porque el procedimiento de plagio de la OVEG lo sanciona, lo coloca como una deshonestidad académica, les bajan los puntos, la calificación es la más baja y ya no les da la oportunidad de hacer un segundo envío. Entonces, yo les sugiero que hagan las tareas con sus propias palabras, utilicen la técnica de la paráfrasis para poder explicar los contenidos. Respecto a este reto 3, ¿alguna duda o pregunta? No, ninguna, entendí, pues son 5 hojas máximo, tres de desarrollo, una de introducción y una de conclusión. Así es. Sí. Ujú. Es claro, es la forma propuesta, ¿no? Claro, si ustedes, Sí. por ejemplo, ¿no? Se les fuera media de introducción y 3 y media de desarrollo, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando aborden los objetivos, ¿no? Ajá, y sean las Ok, 5 cuartillas. Ok. ok, correcto. Muy bien. Bueno, vamos al reto número 4. Este reto número 4 es, van a elaborar, van a hacer una investigación y luego van a llenar un cuadro comparativo y contestar 3 planteamientos, ¿sí? Van a investigar información sobre las Cortes Internacionales de Justicia. Aquí encontramos la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que hayan investigado todo sobre estas cortes, les sugiero irse a las páginas oficiales de estas cortes porque ahí viene toda la información. Van a contestar este cuadro comparativo. Se dan cuenta, tiene filas y columnas. ¿Por qué se llama cuadro comparativo? Bueno, porque van a comparar la información de una y otra corte y van a poder advertir en estas respuestas sus similitudes y sus diferencias. ¿Qué es? Y van a explicar lo que ustedes hayan investigado, qué es cada una de estas cortes de manera concisa, clara, precisa, pero no copien y peguen porque si no incurren en el plagio, sino explíquenlo con sus propias palabras. Luego, funciones. Dice funciones en plural. Es decir, que como mínimo 2 o 3 funciones de cada una de las cortes. Ahí ustedes van a poder advertir la diferencia que existe entre cada una de ellas. ¿Qué es lo que, la competencia que cada una de ellas tiene en general, ¿no? Cuáles son las funciones que realizan? ¿Qué países intervienen? Etcétera, ¿no? Bueno, y luego viene la columna número 3. ¿En qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Bueno, aquí hago énfasis en esta pregunta porque aquí nos está preguntando sobre una competencia específica para conocer de un caso. Porque a veces, pues dice la competencia en general, la Corte conoce de los delitos graves, delitos de guerra, delitos, no, pero no nos está preguntando eso. No nos dice para conocer de un caso en específico. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta que le debemos dar. Vamos a investigarlo. También hay quien acostumbra copiar los artículos de los estatutos que rigen en cada una de estas cortes o el tratado, la Convención Americana, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana. No, no copien los artículos nuevamente, ¿no? Sino lean, busquen qué requisitos y entonces con ustedes, con sus propias palabras, contestan, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana. Para conocer de un caso específico, primero debe pasar a la Comisión Americana, quien hace la revisión del caso. Revisa que efectivamente se trate de una violación de derechos humanos. Revisa que el país o la persona que está denunciando esa violación haya agotado todos los recursos de defensa en su propio país. Y hasta entonces es que la Corte Interamericana puede conocer de uno de estos asuntos, ¿sí? Porque luego le ponen ahí que aunque sea parte, que sea un estado parte, no, falso. Porque a veces aunque sea
parte de la Convención Americana, pues no cumple los requisitos que yo les acabo de mencionar y la Corte Interamericana pues ya no va a conocer de ese asunto. Entonces, deben ser muy específicos en qué momento tiene competencia cada corte. Eso se trata la investigación. Y por último, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la corte. Bueno, miren, aquí literalmente dice un caso resuelto. Significa que la corte ya haya dictado una sentencia, que ya ha llegado el caso a su resolución final, ¿sí? Esa es la resolución, porque hay veces que ponen casos que no han sido resueltos. Voy a poner un ejemplo muy claro. México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Estos fueron hechos que denunció México apenas en el mes de abril y apenas está en la etapa de investigación, no se ha resuelto. Pues si colocan ustedes esos casos ahí, pues ya va a estar mal, porque aún no sabemos la relevancia del caso, lo emblemático. Lo vamos a saber hasta que se resuelva. Entonces deben ser casos ya resueltos. Luego, hay que saber describir, porque dice menciona y describe. Hay veces que solo lo menciona. Ah, el caso Campo Algodonero, ¿no? De la Corte Interamericana, por ejemplo. Caso algodonero de X personas contra México. No, pero solo lo citan, pero no lo describen. ¿Cómo es que se debe describir un caso? Bueno, para describirlo deben dar la fecha exacta de los hechos, brevemente en qué consistieron esos hechos, la fecha de la sentencia de la corte, la fecha en que resolvió, cómo resolvió, si condenó o absolvió a una persona o a un estado y cuáles fueron los motivos para absolver o condenar, cuáles fueron las medidas impuestas y si éstas se cumplieron o no. Son 6 pasos. Yo les voy a compartir también al terminar la sesión una infografía que elaboré en donde vienen los 6 pasos para poder describir un caso emblemático o una resolución de la corte. Y así ustedes pues van a poder ir palomeando, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, los 6 puntos, porque generalmente estos 6 pasos son los que nosotros los abogados redactamos cuando hacemos una demanda, cuando hacemos una promoción y queremos citar ese antecedente de esa sentencia, pues son los datos básicos que debemos mencionar para ubicar ese caso, ¿sí? Bueno, entonces ahí sería lo del cuadro comparativo. Ahora bien, no piensen que porque es un cuadro comparativo, y no es un texto a renglón seguido, no debe de llevar citas. Claro que debe de llevar citas también. Las referencias van, como les decía, en la parte final del documento y ahí en los cuadritos, por ejemplo, las sentencias que forzosamente tienen una fuente de consulta, como son las sentencias de la corte, forzosamente deben señalar la cita de donde tomaron la información, ¿sí? En su cuadro entonces hacen citas. Hago una breve pausa, aproximadamente unos 4 minutos y medio se va a cortar esta sesión, pero ya está el segundo enlace en avisos de plataforma para entrar al siguiente y terminar de explicar por si no nos diera tiempo. Ujú. Bueno, entonces viene la segunda parte del reto 4. Aquí, una vez que ya elaboramos el cuadro comparativo, viene la respuesta a 3 planteamientos. Cada planteamiento se refiere a una de las cortes. El primero, ¿consideras que la creación de la Corte Internacional fue un avance en la justicia internacional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque dice, argumenta tu respuesta. Entonces, ustedes deben argumentar, explicar por qué lo consideran así. Hay veces que le ponen sí, pero no dicen por qué, ya no están argumentando. Entonces, para que tengan los puntos de calificación, esa argumentación debe de ser breve, precisa, ¿no? Muy clara. ¿Por qué lo piensan ustedes así? Número 2, investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica de este. Hay veces que solo ponen los pasos del procedimiento ante la Corte, pero no explican la eficiencia jurídica. Entonces, sobre eso es sobre lo que ustedes deben argumentar. Por eso es que en el cuadro comparativo vienen las fechas en los pasos. ¿Qué fecha fueron los hechos y qué fecha fue la sentencia?
porque eso les va a dar como un parámetro de cuánto tiempo se llevó la investigación de la corte y como resultado lógico la eficiencia de si en el transcurso del tiempo valió o no valió la pena la resolución obtenida, ¿no? Es como un parámetro a seguir, ¿no? De la información investigada para poder dar estas respuestas en los planteamientos. Y viene la última. Los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia. Bueno, si ustedes consideran que sí, argumenten por qué, y si no, pues también la argumentación, ¿sí? Y también si hay fuentes de consulta o fundamentos que mencionen aquí, artículos, por ejemplo, de tratados, pues deben hacer las citas y al final las referencias. Y bueno, no se olviden que todo esto va en el documento de Word, los datos básicos de la presentación, el cuadro y el análisis, y al final citas y referencias en formato APA, ¿sí? Sobre este reto 4, ¿alguna duda o pregunta? Por el momento no, pero bueno, sé que ya al estarlo desarrollando me pueden surgir dudas y pues espero contar con su apoyo, mandarle un mensajito por plataforma y esperar su respuesta. Claro que sí, porque hay veces que ya cuando ya se está elaborando el trabajo, ahí es donde Cuando salen surgen. las dudas. Sí, Sí, claro que sí, Sandy, me sí, escribes y profesora. yo te contesto. Ujú. Muchas gracias. Sí, porque este reto sí lo veo así, o sea, no difícil, pero sí como que está amplio para poderlo, pues analizar rápido ahorita, ¿no? Entonces, sí, entiendo lo que se tiene que hacer, pero seguramente en algún punto me va a surgir una duda y, ay, ya no voy a saber qué hacer. Sí, claro que sí. Lo que tiene este reto es que es muy minucioso, porque como son tres cortes, pues hay que revisar cada una de ellas y también para no confundirse. Me ha tocado casos de algunos estudiantes que, por ejemplo, aquí en el cuadro comparativo, en los casos emblemáticos, ponen el caso de la Corte Penal en uno de la internacional o en la interamericana y ahí ya no queda porque no lo resolvió esa corte. O hay veces que ponen dos casos de la Corte Interamericana y los colocan en las otras dos y no, ahí como cada uno tiene su competencia, es inmediatamente se Claro. identifica que corresponde o no a esa corte, ¿no? Y de hecho, lo que comentaba, ¿no? De las fuentes, de dónde los obtenemos, me imagino que tenemos que poner la fecha de la resolución, cuándo se lleva a cabo y el número de folio con el que fue registrado. Sí, así es. Por ejemplo, ahí no hay más que irnos a las fuentes de la corte, eh, Ujú, porque es en donde se vienen las sentencias. Ahí es viene correcto. la sentencia.